una exigencia teñida de arrogancia y un error de cálculo que resultaría irreparable. Bastó ese instante para que un comportamiento prepotente y rutinario se transformara en uno de los 6 finales más espantosos jamás documentados. Una prueba fehaciente de lo que ocurre cuando el delirio de grandeza choca de frente con consecuencias irreversibles. A la cruda realidad no le importan los seguidores en redes sociales ni los cargos directivos pomposos. Si esto ya te enganchó, dale like, suscríbete y activa la campana. No te puedes perder lo que viene. Era el 15 de marzo de 2017, cuando la patológica necesidad de Vanessa Clay por dominar cada interacción la alcanzó de la forma más atroz imaginable. Vanessa, una gerente de ventas farmacéuticas de 42 años residente en Columbus, Ohio, había cimentado su propia identidad sobre la intimidación a empleados de servicios y la exigencia sistemática de privilegios. Con su 1,68 m de estatura y una melena rubia meticulosamente peinada, se desplazaba con un aura de superioridad que generaba una incomodidad palpable en cualquiera que se cruzara en su camino. Su arma predilecta no era otra que su costoso pañuelo de la firma Hermès, una prenda que lucía como una condecoración mientras humillaba a trabajadores con salarios mínimos. Aquella tarde de martes, Vanessa ya había sembrado el caos en 3 establecimientos distintos. Hizo llorar a una joven barista de Starbucks por la espuma del café y logró que sancionaran a un empleado de McDonald's alegando lentitud, además de gritarle a una cajera de Target por no aceptar un cupón que ya había vencido. Transmitía en vivo cada conflicto ante 5,000 seguidores que alimentaban y jaleaban su actitud tóxica. En el centro comercial Westfield, Vanessa irrumpió en la joyería exigiendo la devolución de $300 sin presentar recibo alguno. En cuanto el dependiente le explicó con cortesía las normas del local, Vanessa estalló en su habitual diatriba, recolocándose el pañuelo de diseño con teatralidad mientras grababa la escena. El joven empleado solicitó la presencia del vigilante de seguridad Marcus Williams, un padre de familia de 28 años que, pese a su experiencia con clientes conflictivos, jamás se había topado con alguien como ella. Mientras bajaba por las escaleras mecánicas, Vanessa divisó a Marcus y comenzó su ataque verbal de inmediato. Inclinada sobre el pasamanos sin dejar de transmitir en vivo, vociferaba sobre la supuesta incompetencia del personal y amenazaba con lograr el despido de todos. Su compulsiva necesidad de gesticular, de forma exagerada mientras grababa cargada de bolsas, creó el escenario perfecto para un desenlace fatal. El pañuelo Hermès, aquel emblema de su estatus, empezó a ondear peligrosamente mientras ella agitaba los brazos con furia, cegada por una visión de túnel alimentada por la ira. No se percató de que la seda se deslizaba hacia la ranura del mecanismo lateral de la escalera. El engranaje en movimiento atrapó el tejido y comenzó a tensarlo con violencia alrededor de su garganta. Durante 45 agónicos segundos, las cámaras de seguridad registraron cómo Vanessa intentaba arrancarse desesperadamente el pañuelo que la estaba asfixiando. Aquellas manos que instantes antes señalaban con desprecio ahora libraban una batalla perdida por la supervivencia. Los presentes gritaban horrorizados buscando a ciegas el botón de parada de emergencia. Pero el tiempo se había agotado. La implacable fuerza mecánica de la escalera fracturó sus vértebras cervicales mientras clausuraba por completo sus vías respiratorias. Sus 63 kilos se desplomaron cuando el accesorio de lujo que usaba para intimidar se convirtió en su verdugo. Los servicios de emergencia llegaron 8 minutos más tarde, pero Vanessa Clay ya no estaba. La ironía de la escena resultaba sobrecogedora para los testigos. Aquella mujer que durante años utilizó símbolos de estatus para aterrorizar a trabajadores humildes, había encontrado su fin a manos de la misma prenda con la que pretendía imponer su dominio. Su última transmisión en vivo, que seguía activa mientras los médicos trabajaban, inmortalizó sus últimas exigencias de superioridad justo antes del trágico desenlace. Marcus Williams, el vigilante al que ella no dejaba de increpar. Marcus, junto a varios testigos, necesitó meses de terapia psicológica para asimilar el trauma de presenciar cómo una vida se extinguía entre insultos y resentimiento. El suceso se volvió viral, pero lejos de despertar compasión, millones de usuarios ridiculizaron la actitud arrogante de Vanessa, con sentencias lapidarias sobre cómo buscar problemas suele tener consecuencias fatales. Los familiares de Vanessa intentaron emprender acciones legales contra todos los involucrados, no obstante las grabaciones de seguridad evidenciaron que su propia imprudencia fue el detonante directo de aquella tragedia. La justicia desestimó la demanda,
y el centro comercial implementó protocolos de seguridad mucho más estrictos, incluyendo advertencias sobre el uso de prendas holgadas y mecanismos de parada de emergencia adicionales en cada escalera mecánica. Aquel desenlace fatal se transformó rápidamente en una lección sombría sobre cómo la soberbia más tóxica puede acarrear un destino irreversible e inesperado, vinculando para siempre el nombre de Vanessa Clay con un caso extremo de justicia poética frente al privilegio. Era la mañana del 3 de agosto de 2018 cuando el narcisismo corporativo de Gillian Frost la precipitaría al vacío en un estacionamiento de Denver. Gillian, una directora de recursos humanos de 38 años y 1,63 metros de estatura, había forjado su carrera profesional utilizando su posición de poder como un instrumento de castigo contra su subordinado. Conducía un impecable todoterreno blanco que empleaba para intimidar a cualquiera que considerase inferior en su escala social, siempre armada con tarjetas de presentación que blandía para imponer su estatus sobre el personal de servicio. Aquel martes ya se perfilaba como una jornada desastrosa para la mente de Gillian. Tras ver denegado un ascenso que reclamaba como un derecho indiscutible, se lanzó a una espiral de compras compulsivas para intentar remendar su ego profundamente lastimado. Ya había descargado su furia contra el empleado de una gasolinera por la supuesta lentitud del surtidor, exigido el despido fulminante de un trabajador de restaurante por el montaje de un sándwich y publicado historias en redes sociales burlándose de lo que ella definía como mano de obra inepta de salario mínimo. Al llegar al estacionamiento de Target, la ira incontenible de Gillian alcanzó su punto de ebullición. Durante 20 minutos acosó con el claxon a familias y ancianos mientras los grababa con desprecio a través del parabrisas. Sus seguidores celebraban el contenido que ella titulaba como lecciones de etiqueta para plebeyos, alimentando un comportamiento cada vez más errático. En cuanto divisó a la familia Martínez cargando sus bolsas de la compra, bloqueó su salida de inmediato y comenzó a hacer sonar la bocina de forma obsesiva. Entre ellos se encontraba María Martínez, una abuela de 78 años que caminaba con dificultad debido a la artritis. Esta fragilidad solo sirvió para alimentar la furia de Gillian, quien filmaba la escena gritando que la gente importante tenía compromisos ineludibles que atender. Incapaz de dominar su frenesí autoritario, Gillian salió del vehículo como impulsada por una fuerza oscura para iniciar su habitual ritual de acoso, subiéndose de espaldas a un murete de hormigón para obtener una posición de superioridad física, mientras amenazaba con hacer arrestar a toda la familia por obstrucción del paso. Aquella barrera de 106 centímetros estaba debilitada por obras recientes, aunque su aspecto parecía totalmente sólido. Mientras Gillian gesticulaba con violencia manteniendo su postura desafiante, la estructura comprometida fue incapaz de soportar sus movimientos bruscos y la inercia de su rabia. Su peso de 61 kilos sumado al Gillian cayó al vacío desde casi 11 metros de altura, impactando de cabeza contra el asfalto mientras sus zapatos de diseño salían despedidos. El choque fue devastador. El cráneo se fracturó en múltiples puntos y su médula espinal se seccionó a la altura de la segunda vértebra cervical. El rastro de la tragedia quedó esparcido por el suelo mientras su cuerpo entraba en una parada cardiorrespiratoria fulminante. Los Martínez observaron petrificados cómo la mujer que los atormentaba segundos antes yacía inerte sobre un charco de sangre. María Martínez, pese a haber sido el blanco de sus últimos insultos, llamó al 911 con las manos temblorosas. La ambulancia llegó en 6 minutos, pero la vida de Gillian se había esfumado. Su celular, aún sujeto por el rigor mortis, guardaba el testimonio visual de cómo su propia arrogancia la llevó hacia un final prematuro, capturando el instante en que subió al muro entre amenazas antes de registrar su propia caída hacia el olvido. El recinto se cerró para una inspección que destapó graves negligencias estructurales. La entidad afrontó una multa de $2.300.000 por riesgos laborales. La sanción disminuyó al probarse que la temeridad de Gillian fue clave en el fallo de la barrera. El juicio en las redes fue implacable y carente de la más mínima empatía. Los foros se llenaron de mofas sobre cómo su existencia terminó por una simple plaza de estacionamiento. Fue el choque brutal entre una mentalidad arrogante y la fría dureza del hormigón. La empresa reformó su departamento de personal tras descubrirse su historial de acoso durante el peritaje. La familia Martínez, traumatizada al presenciar la muerte, recibió terapia y una compensación tras el suceso. La abuela María desarrolló una agorafobia severa que la alejó por completo de los espacios públicos. Vivirán siempre con el estigma de haber sido los últimos blancos de su ira antes de morir. El fallecimiento de Gillian Frost se tornó en una macabra fábula sobre la soberbia contemporánea, una prueba de que la gravedad ignora tanto los títulos laborales como el falso derecho al privilegio. Era el 22 de junio de 2016, una jornada marcada por la obsesión y el desastre. El ansia de poder
y fama viral de Whitney Collins terminaría por aplastarla en una hamburguesería de Phoenix. Whitney, subdirectora escolar de 35 años y 1,65 m, vivía para mandar. Había forjado su identidad ejerciendo un control despótico sobre adolescentes y trabajadores del sector servicios. Su coche rojo contaba con soportes para grabar sus constantes altercados y compartirlos en la red. Siempre exhibía credenciales oficiales para amedrentar a quien osara cuestionar su supuesta autoridad. Su perfil digital contaba con 8.000 seguidores que consumían sus humillaciones diarias a empleados indefensos. Una audiencia fiel que disfrutaba viendo cómo vejaba a trabajadores de comida rápida y dependientes. Había perfeccionado el uso de su cargo educativo como una herramienta de intimidación y castigo. Solía jactarse de saber doblegar a jóvenes rebeldes ante cualquier atisbo de insubordinación. Aquel martes parecía otra jornada productiva para su catálogo de contenidos basados en la confrontación. Suspendió a 3 alumnos y grabó sus gritos a un padre por cuestionar sus métodos autoritarios. Publicó sobre la necesidad de imponer respeto ajena a la violencia que ella misma proyectaba. Era una figura repudiada en aquel local tras haber provocado el despido de varios empleados jóvenes. Logró que echaran a 2 adolescentes grabando sus reacciones y exigiendo medidas drásticas a la corporación. Su ritual era salir del coche para acosar al personal mientras transmitía el conflicto en vivo. Cuando Jake Martínez, de 17 años, avisó del fallo en la máquina, su furia se desató. Arremetió con su habitual discurso de superioridad administrativa frente a jóvenes a los que consideraba embusteros. Sus seguidores enviaban mensajes de apoyo mientras ella elevaba el tono de la disputa hacia el abismo. Dominada por su adicción al espectáculo, Whitney abandonó su vehículo en marcha buscando un encuadre dramático. Se acercó al panel del menú grabando con el celular mientras su coche avanzaba lentamente sin control. Golpeó la estructura metálica con violencia, gritando insultos sobre la supuesta incompetencia de los trabajadores. Amenazó con utilizar sus influencias para lograr el cierre definitivo del establecimiento de forma inmediata. Para intimidar a Jake y obtener un video más impactante, empezó a sacudir el poste del menú. Whitney zarandeó con rabia el soporte electrónico de unas 200 libras de peso sin medir el riesgo. El viento previo había debilitado el anclaje, pero ella estaba demasiado absorta en su actuación para notarlo. El poste no resistió el ataque físico y comenzó a vencerse directamente sobre la mujer. El pesado cartel inició su caída mortal mientras ella seguía filmando atrapada en su propio delirio. En su último instante, culpaba a gritos al joven cuando el metal cegó su vida con contundencia. Whitney fue triturada entre el pesado panel que caía y el parachoques de su propio Honda Civic. Su columna se partió instantáneamente y sus costillas colapsaron bajo la presión de la masa metálica. Sus órganos reventaron cuando las 200 libras de acero aplastaron su cuerpo contra el chasis del coche. Su propio celular grabó cada segundo del suceso, documentando cómo su arrogancia se convertía en tragedia. Las cámaras de seguridad inmortalizaron su mirada final, un último gesto de reproche gélido dirigido hacia Jake. En sus últimos instantes de vida persistía en culpar al adolescente de su propia tragedia. Aquel trauma obligó a Jake Martínez a renunciar sumido en una asfixiante culpa de superviviente que solo la terapia pudo tratar. El joven quedó marcado de por vida, perseguido por el recuerdo de Whitney, señalándolo mientras el aliento se le escapaba. El consejo escolar inició una investigación exhaustiva sobre la conducta profesional de Whitney Collins. Las pesquisas revelaron un patrón de interacciones perturbadoras con alumnos y padres meticulosamente documentadas por ella misma en redes sociales. El fallecimiento de Whitney se transformó en la advertencia definitiva para una sociedad moderna. ¿Y tú qué opinas? ¿Conoces a alguien así que actúe como si fuera dueño del mundo? Déjame tu respuesta en los comentarios. Un crudo recordatorio sobre la cultura del privilegio y las consecuencias mortales que acarrea una actitud de superioridad desmedida. Su final demostró que la efímera fama digital jamás justifica el precio de una vida. Era el 11 de noviembre de 2015, cuando la arrogancia elitista de Aaron Lockhart desataría una estampida fatal en un supermercado de Seattle, acabando aplastada por la misma gente que tanto despreciaba. A Aaron, una agente inmobiliaria de 44 años, con una melena rubio platino y 1,70 m de estatura, había cimentado su carrera sobre la exclusividad y el hábito sistemático de menospreciar a cualquiera que considerase indigno. Conducía un Mercedes blanco y exhibía tarjetas de presentación que alardeaban de ventas millonarias para establecer su dominio sobre la clase trabajadora. Aaron se especializaba en vigilar quién tenía derecho a ocupar espacios de lujo, acumulando un historial de familias expulsadas de restaurantes y exigencias para crear filas de atención preferencial que la aislaran de los demás. Su perfil de Instagram
era un escaparate de opulencia, donde solía mofarse abiertamente de las personas con menos recursos, rodeada de seguidores que alimentaban y celebraban su comportamiento clasista. Aquella mañana del Viernes Negro había comenzado alimentando su complejo de superioridad. Publicó historias ridiculizando a las familias que compraban en tiendas populares, exigió con desprecio el despido de un empleado de cafetería y transmitió en vivo cómo reprendía a una mujer embarazada sobre normas de etiqueta antes de dirigirse a un almuerzo con champán. Aaron llegó al establecimiento Whole Foods envalentonada por el alcohol y la validación tóxica de sus redes sociales. Alardeaba ante sus seguidores de que estaba educando a los plebeyos sobre el lugar que les correspondía en el mundo, empuñando su celular para documentar cada confrontación como un trofeo para sus devotos seguidores. Su táctica habitual consistía en interponerse físicamente ante los clientes que consideraba inferiores, impidiéndoles el acceso a productos selectos mientras grababa la escena. Utilizaba su porte, sus prendas de marca y un tono de voz cargado de veneno para intimidar a cualquiera que entrara en su territorio. Cuando la familia Rodríguez intentó tomar el último pavo orgánico, Aaron se lanzó sobre ellos con la frialdad de un depredador. Inició una diatriba sobre su estatus de cliente preferencial, mientras enfocaba con su cámara a la familia, cebándose especialmente con la abuela, una mujer anciana de movimientos lentos, que apenas comprendía el idioma, incapaz de aceptar que personas comunes tuvieran los mismos derechos que ella. Aaron forcejeó violentamente por el pavo mientras gritaba consignas sobre estándares de calidad elitistas. Al notar que la señora Rodríguez no cedía, la rabia de Aaron alcanzó niveles peligrosamente patológicos. En su desesperación por arrebatar el ave mientras intentaba mantener el encuadre de su grabación, realizó movimientos bruscos y agresivos hacia atrás, justo frente a un enorme exhibidor de aceite de oliva. Sus tacones de diseñador y la pérdida de reflejos por el alcohol la volvieron errática, negándose a soltar tanto el producto como el celular que alimentaba su ego. El violento forcejeo provocó que cayera de espaldas contra las botellas apiladas, generando un efecto dominó catastrófico. El cristal estalló en 1000 pedazos, mientras las estanterías colapsaban produciendo un estruendo similar al de varios disparos. El pánico se apoderó de los compradores, quienes, creyendo estar bajo un ataque armado, iniciaron una estampida humana hacia las salidas. Aaron quedó atrapada bajo los escombros y los vidrios rotos, mientras una multitud aterrorizada pasaba sobre ella en su huida desesperada. La mujer sufrió laceraciones profundas en la arteria carótida, causadas por el cristal, además de un trauma craneal severo provocado por la caída de productos enlatados. Aproximadamente 15 personas pisotearon su cuerpo destrozado. Los últimos instantes de Aaron Lockhart los pasó aferrada al pavo orgánico por el que decidió luchar hasta la muerte. Su sangre terminó mezclándose con el aceite de oliva sobre el frío suelo del local. Su celular continuó grabando el caos que ella misma había provocado, convirtiéndose en el único testigo mudo de su propio final. Los equipos de emergencias hallaron a Aaron en estado de parada cardiorrespiratoria y con una pérdida de sangre masiva. Tras 20 minutos de maniobras de reanimación infructuosas, se certificó el fallecimiento. La rotura de la arteria le había provocado una hemorragia irreversible. Las grabaciones de seguridad que mostraban la actitud soberbia de Aaron provocando el caos se volvieron virales en cuestión de horas. La respuesta en la red fue despiadada, con una oleada de comentarios que se mofaban de que hubiese perdido la vida por unos comestibles. 3 clientes tuvieron que ser trasladados al hospital debido a las lesiones sufridas durante la violenta estampida. La familia Rodríguez empezó a recibir amenazas de muerte por parte de los seguidores de Aaron, una situación que se prolongó hasta que se cerraron las cuentas. El acoso fue de tal magnitud que las autoridades tuvieron que asignarles protección policial permanente. La cadena Whole Foods se vio obligada a implementar protocolos de control de masas y a reforzar estructuralmente sus estanterías. En el despacho donde trabajaba Aaron, salió a la luz un oscuro historial de tratos discriminatorios hacia sus propios clientes. El hallazgo desencadenó múltiples auditorías que terminaron por borrar su nombre de todas las propiedades y activos inmobiliarios. El final de Aaron Lockhart se transformó en una crónica sombría sobre cómo la prepotencia de clase puede derivar en una tragedia. Una lección amarga de que el sentimiento de superioridad puede acarrear consecuencias letales e imprevistas. Era el 4 de julio de 2019. Aquel día, la obsesión enfermiza de Natalia Brooks por el control vecinal la llevaría a hundirse en el fondo de una piscina en Miami durante un festejo patriótico. Natalia, la presidenta de la comunidad de 39 años y apenas 1,60 m de estatura, ocultaba una voluntad férrea. Había logrado transformar su cargo administrativo en una auténtica dictadura personal dentro del vecindario. Patrullaba las calles a bordo de un carrito de golf blanco armada con cámaras de vigilancia y talonarios de sanciones. Se desplazaba por la urbanización como un comandante militar, imponiendo una suerte de ley marcial sobre las familias del suburbio. Su grupo de Facebook, dedicado
dedicado a denunciar infracciones, contaba con más de 200 miembros que alentaban sus tácticas de espionaje. Había instalado dispositivos de seguridad para monitorear a los residentes, ganándose una nefasta fama por grabarlos incluso en sus momentos de mayor privacidad. Publicaba los videos en internet acompañados de diatribas furiosas sobre la supuesta devaluación de las propiedades. Aquella mañana del Día de la Independencia estaba resultando especialmente fructífera para su agenda autoritaria. Ya había tramitado varias denuncias por lo que ella consideraba un exceso de adornos patrióticos en las viviendas. Filmó a varias familias alegando infracciones por el ruido que hacían los niños al jugar en la calle. Cargó de nuevo contra sus vecinos en redes sociales, tachándolos de desconsiderados y de arruinar el prestigio de la zona. Tras haber consumido algo de vino durante su ronda de vigilancia, Natalia avistó varios autos en la fiesta de los Johnson. Su sentido de la autoridad, espoleado por el alcohol, se desbocó mientras empezaba a grabar y a gritar sobre reuniones ilegales. Natalia tenía una táctica de intimidación muy característica y estudiada. Consistía en caminar hacia atrás sin desviar ni un segundo su mirada agresiva durante los enfrentamientos, un ejercicio de dominación psicológica que había perfeccionado tras años de hostigamiento sistemático a los vecinos. Con ese simple movimiento había logrado amedrentar y someter a decenas de residentes a lo largo del tiempo. Irrumpió en la fiesta ataviada con ropa de oficina y su inseparable portafolio cruzando la puerta como una exhalación. Gritaba sobre la ilegalidad del evento mientras grababa a niños y familias que solo intentaban disfrutar de su día festivo. Dominada por un complejo de superioridad jerárquica que ya no podía contener, Natalia empezó a encararse con los invitados por el estacionamiento de sus vehículos. Retrocedía al borde de la piscina para mantener su mirada desafiante, mientras exigía a gritos un respeto que nadie le profesaba. Con la intención de establecer una posición de dominio absoluto sobre los presentes, Natalia se subió al borde de piedra decorativa que rodeaba el perímetro del agua. La superficie de las piedras se había vuelto extremadamente resbaladiza debido a las salpicaduras de la fiesta. Sin embargo, estaba tan absorta en su demostración de poder que no percibió el peligro inminente bajo sus pies. Mientras gesticulaba con rabia agitando su carpeta y caminando de espaldas, sus tacones perdieron toda tracción sobre la piedra mojada. Su cuerpo de unos 60 kilos cayó hacia atrás, precipitándose al área de casi 3 metros de profundidad. El traje de chaqueta y los zapatos de cuero se empaparon al instante, actuando como un lastre pesado que la arrastró hacia el fondo. Su portafolio quedó flotando a la deriva mientras ella forcejeaba desesperadamente contra la densidad del agua. Incapaz de nadar y vencida por el peso de su propio uniforme de autoridad, su vestimenta acabó convirtiéndose en su propia trampa mortal. Al principio, los presentes en la fiesta asumieron que Natalia simplemente estaba interpretando otra de sus escenas melodramáticas. Para cuando comprendieron que la tragedia era real, ella ya sumaba más de 3 minutos sumergida en las profundidades de la piscina. Sus pulmones se inundaron por completo, provocando una parada cardiorrespiratoria fulminante por ahogamiento. Sus instantes finales los pasó arañando desesperadamente el agua, mientras su inseparable carpeta se hundía en el abismo junto a ella. Aquel objeto símbolo de su tiranía se transformaba en una prueba empapada por el destino. Los equipos de emergencia tardaron 8 minutos en llegar, pero para entonces Natalia ya yacía sin vida en el fondo. Al recuperar su cadáver, descubrieron que aún aferraba con fuerza los formularios de infracción de la comunidad. Aquellos documentos con los que atormentaba a sus vecinos quedaron reducidos a una masa de papel ilegible. La reacción del vecindario fue gélida y carente de empatía. En la intimidad, muchos suspiraron de alivio. La familia Johnson no enfrentó cargos legales, pues la fiesta cumplía las normas, y Natalia había invadido una propiedad privada. Tras el suceso, su cargo fue eliminado, y se reestructuró la asociación para erradicar cualquier tipo de acoso futuro. Su grupo de Facebook fue clausurado de inmediato cuando los usuarios empezaron a celebrar abiertamente su fallecimiento. El incidente forzó cambios legislativos a nivel estatal, recortando drásticamente las facultades de los presidentes de estas comunidades. El fin de Natalia Brooks se convirtió en una lúgubre lección sobre las consecuencias de la soberbia, un recordatorio de cómo la sed de control absoluto puede acabar arrastrándote hacia las profundidades. Todo ocurrió el 8 de septiembre de 2018 cuando la fijación de Danica Wells por el castigo vial lanzó su todoterreno por los aires a 120 km por hora en la Interestatal 75 de Atlanta. Danica, una responsable de cumplimiento corporativo de 41 años, había convertido su autoridad en una cruzada personal contra cualquiera que osara ignorar sus reglas. Había equipado su vehículo con cámaras frontales, bocinas personalizadas y distintivos oficiales que en su mente legitimaban su papel como justiciera de la carretera. Su especialidad era fiscalizar al resto de conductores como si fueran subordinados a su cargo, acumulando ya 3 denuncias previas por conducción temeraria mientras grababa supuestas infracciones ajenas. En su perfil profesional,
Publicaba constantemente sobre la importancia de exigir responsabilidades y de dar lecciones de respeto a los insubordinados. Aquella mañana de viernes había alimentado peligrosamente su complejo de superioridad. Acababa de despedir a 2 empleados y de volcar su ira en redes sociales contra los trabajadores poco dóciles. Además, se encontraba bajo los efectos de estimulantes recetados que consumía sin supervisión médica, lo que exacerbaba su temperamento agresivo. Su método habitual de intimidación consistía en ponerse a la altura de otros autos para increparles a voz en grito sin reducir la velocidad. Escudada en su estatus profesional para justificar estos enfrentamientos de alto riesgo, estaba convencida de que su cargo le otorgaba jurisdicción absoluta sobre cada conductor. En el momento en que un pequeño Honda se incorporó delante de ella en plena hora pico, Danica dio rienda suelta a su característica y violenta furia al volante. Pegó su vehículo al parachoques ajeno usando ráfagas de luz y grabando la escena para su próxima publicación moralista. Incapaz de frenar su obsesión por imponer el orden, se emparejó con el Honda a gran velocidad gritando por la ventanilla instrucciones sobre cómo circular correctamente. Realizó maniobras evasivas peligrosamente cerca, gesticulando con violencia para intentar sacar al otro coche de la calzada. La necesidad de mantener el ángulo perfecto para su grabación la sumió en una visión de túnel absoluta. Se obsesionó tanto con castigar al otro conductor que su ansia de poder nubló cualquier instinto de seguridad vial elemental. Más adelante el tráfico se detenía por unas obras señalizadas con conos y barreras de hormigón perfectamente visibles. Sin embargo, Danica estaba demasiado absorta en su actuación de autoridad como para advertir el peligro inminente. Acelerando a fondo mientras seguía impartiendo su lección magistral a gritos, el todoterreno de Danica impactó contra el bloque de hormigón con una fuerza devastadora. El choque proyectó las casi 2 toneladas de metal hacia el cielo, convirtiendo el vehículo en un proyectil descontrolado, lo que provocó 3 vueltas de campana antes de detenerse invertido. El cuerpo de Danica sufrió sacudidas brutales durante la secuencia de giros. Su columna se fracturó mientras el cráneo impactaba contra el techo del habitáculo. La desaceleración reventó sus órganos mientras el acero aplastaba sus 63 kilos. Los equipos de emergencia hallaron el vehículo destrozado y el cuerpo inerte. Su cámara registró aquel brote de ira que la condujo al abismo. El otro conductor describió en su testimonio una hostilidad creciente y letal. Atormentado por el horror, el testigo necesitó terapia por el síndrome del superviviente. Las imágenes se hicieron virales tras ser difundidas por las autoridades competentes. Captaron sus gritos desesperados mientras ignoraba toda norma de seguridad vial. El juicio público fue gélido y despiadado. Críticas sobre su hipocresía ante la ley inundaron cada rincón digital. Su empresa quedó bajo sospecha al revelarse un historial de abusos previos. La entidad impuso terapia emocional y reestructuró sus políticas de control interno. Danica Wells pereció exigiendo orden ajeno mientras ella misma abrazaba el caos, confirmando que el hormigón ignora cualquier rango o jerarquía en el asfalto. Si llegaste hasta aquí, ya sabes de qué va esto. Dale like, suscríbete y activa la campana para que no te falte ningún caso. Las próximas historias son aún más perturbadoras. Te lo garantizo. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerda, la arrogancia siempre cobra su precio tarde o temprano.